El aroma del ajo y el orégano impregnaba Mama Rosa's Italian Kitchen cuando crucé las familiares puertas de roble aquel viernes por la noche. El restaurante bullía con la típica multitud de la cena. Los meseros se deslizaban entre las mesas con eficiencia ensayada. Llevaba 8 años viniendo aquí, desde que me casé con Sofía, pero esta noche se sentía diferente. Me llamo David Chen, y durante los últimos 15 años he construido una red de inversiones estratégicas en el sector de la hostelería. La mayoría me conoce como el esposo callado de Sofía, ese que se sienta en una esquina durante las reuniones familiares mientras su padre, Antonio, acapara la atención contando historias sobre cómo construyó su imperio restaurantero desde la nada. Lo que no saben es que soy el dueño de Mama Rosa's. No solo una parte, el 60% de todo el negocio. Hace 8 años, cuando Antonio y Carmen abrieron el restaurante, ya estaban ahogados en deudas a los 6 meses. La ubicación era perfecta, la comida auténtica, pero no tenían idea de cómo manejar un negocio. Fue entonces cuando intervine, a través de una empresa pantalla llamada Mediterra Holdings, adquiriendo el control mayoritario mientras ellos creían que recibían un préstamo de un socio silencioso. Los pagos mensuales que hacían no eran para devolver ningún préstamo, le estaban pagando alquiler a su verdadero casero, yo. Lo hice para salvar su negocio y proteger su orgullo. Esta noche estaba a punto de descubrir el precio de esa amabilidad. Al acercarme a la cocina, escuché la voz de Antonio alzarse con enojo, hablando en italiano rápido con alguien que no alcanzaba a ver. Al girar la esquina, vi a Miguel, uno de sus cocineros de línea de más tiempo, con la cabeza baja mientras Antonio gesticulaba con una cuchara de madera. ¿Crees que por trabajar aquí 8 años puedes decirme cómo dirigir mi cocina? Decía Antonio, el rostro rojo de furia. Te di trabajo cuando nadie más quería contratarte. Miguel, un hombre de voz suave en sus 50, intentaba explicar algo sobre la visita del inspector de salubridad de esa misma semana. Yo ya había visto el informe gracias a mis contactos en el Departamento de Salud de la ciudad, varias infracciones que requerían atención inmediata. Señor Antonio, dijo Miguel en voz baja, el inspector dijo que tenemos que reparar la unidad de refrigeración. La temperatura no es segura para los alimentos. No me hables de mi equipo. Antonio golpeó la cuchara contra la encimera metálica. ¿Quieres quejarte? Ahí está la puerta. Sofía, mi esposa, apareció desde la despensa, con los ojos oscuros brillando del mismo temperamento que heredó de su padre. En vez de mediar, cruzó los brazos y fulminó a Miguel con la mirada. Papá tiene razón. Si no te gusta cómo hacemos las cosas aquí, puedes buscar otro trabajo. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. Miguel tenía 3 hijos y siempre había sido leal a esta familia. Las infracciones de sanidad eran serias, alguien podía enfermarse. En realidad, intervine, dando un paso adelante. Miguel tiene razón sobre la refrigeración. El Departamento de Salud documentó temperaturas por encima de los niveles seguros. La cocina quedó en silencio. Antonio se volvió hacia mí, su expresión cambiando de enojo a molestia. David, esto no es asunto tuyo. Este es mi restaurante. La seguridad alimentaria es asunto de todos, respondí con calma. Esas infracciones deben corregirse antes de que alguien se intoxique. Carmen, mi suegra, apareció desde el comedor, con su cabello gris recogido en su característico moño apretado. David, tú no entiendes el negocio de los restaurantes. Llevamos 8 años en esto. Y Miguel lleva 20 años trabajando en cocinas, repuse. Cuando tu cocinero más experimentado te hace una advertencia sobre seguridad, quizá deberías escucharlo en vez de amenazarlo. La cocina se había llenado de otros empleados que habían escuchado los gritos. Todos observaban el enfrentamiento con ese incómodo silencio de quienes ya han presenciado demasiadas discusiones similares. Sofía me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi manga. David, basta. Me estás avergonzando. Estoy tratando de ayudar, dije, mirando a cada uno. Miguel tiene razón con respecto al equipo. En vez de amenazarlo, resuelvan el problema. El rostro de Antonio se ensombreció aún más. Apuntó hacia mí con la cuchara de madera como si fuera un arma. ¿Vienes a mi cocina a decirme cómo tratar a mis trabajadores? Tú, que nunca has trabajado un solo día en un restaurante. Solo sugiero que cuando tu empleado más confiable expresa una preocupación sobre seguridad, vale la pena investigarla. Carmen se acercó a su esposo, presentando un frente unido.
David, este es un negocio familiar. Nosotros resolvemos nuestros propios problemas. ¿A gritos con empleados que intentan proteger a sus clientes? Dije las palabras equivocadas. Lo vi de inmediato en sus rostros, el cambio de molestia a hostilidad total. El agarre de Sofía en mi brazo se tensó y me lanzó una mirada de advertencia. ¿Crees que sabes más que nosotros? La voz de Carmen se elevó. Tú te sientas todo el día en tu oficina mientras nosotros trabajamos 16 horas para levantar este lugar. Nunca dije que supiera más. Dije que Miguel tenía razón sobre la refrigeración. Antonio arrojó la cuchara de madera contra el mostrador, donde chocó ruidosamente con un montón de platos. Basta. ¿Quieres defenderlo tanto? Entonces vete con él. La cocina estalló en caos. Carmen comenzó a hablar en italiano rápidamente, gesticulando furiosa entre Miguel y yo. Sofía se alejó de mí, el rostro encendido de vergüenza. Los empleados se movían incómodos, sin saber qué hacer. David, susurró Sofía entre dientes, solo discúlpate y déjalo pasar. Pero no podía dejarlo pasar. No cuando Miguel estaba siendo amenazado por hacer lo correcto. No después de haber visto ese mismo patrón repetirse una y otra vez durante meses. Miguel no debería perder su trabajo por señalar preocupaciones legítimas de seguridad, dije con firmeza. Fue entonces cuando Carmen estalló. Lárgate de nuestro restaurante y no vuelvas nunca más. Gritó, el rostro deformado por la rabia. No respetas a esta familia. No respetas lo que hemos construido. Antonio asintió con vehemencia, señalando hacia el comedor. Sí. Fuera. No necesitamos tu negatividad aquí. Miré a Sofía, esperando que dijera algo en mi defensa. En lugar de eso, desvió la mirada y asintió, alineándose con sus padres. David, nos estás avergonzando. Por favor, vete. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi propia esposa, poniéndose del lado de sus padres contra mí, frente a todo el personal. Las personas a quienes salvé de la bancarrota me estaban echando del restaurante que en realidad me pertenecía. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una de mis tarjetas de presentación. La tarjeta blanca, sencilla, decía, David Chen, socio gerente, Mediterra Holdings, con mi número directo. La dejé suavemente sobre la encimera de acero inoxidable. Estaré en contacto, dije en voz baja, y me fui. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado, mientras Sofía se daba vueltas en la cama a mi lado, ambos evitando hablar de lo ocurrido. Alrededor de las 3 de la madrugada, me rendí y fui a mi despacho para revisar los archivos de Mediterra Holdings. Todos los documentos estaban allí, meticulosamente organizados. El contrato de compra original, el acuerdo de gestión operativa, los cronogramas de pagos mensuales. Antonio y Carmen habían estado pagando religiosamente durante 8 años, sin saber que le estaban pagando a su yerno por usar su propio restaurante. A las 6 de la mañana llamé a mi abogado, Marcus Williams. Necesito que redactes un aviso formal sobre cambios operativos en Mama Rosa's Italian Kitchen. ¿No es ese el restaurante de tus suegros? ¿Dónde eres el socio silencioso? Ya no tan silencioso. El lunes por la mañana, Marcus y yo llegamos al restaurante durante la preparación del almuerzo. Con su 1,90 m de estatura, cabello plateado y presencia imponente, Marcus captaba la atención de inmediato. Carmen salió de la cocina, y su expresión pasó de confusión a hostilidad al verme. Te dije que no volvieras aquí, dijo en voz alta. Señora Rossini, dijo Marcus con calma, soy Marcus Williams, abogado de Mediterra Holdings. Necesitamos discutir asuntos urgentes. El rostro de Carmen palideció. ¿Mediterra Holdings? Eso es, ¿por qué necesitan hablar con nosotros? Antonio apareció desde la cocina, su porte confiado tambaleándose al ver el portafolio de Marcus. ¿De qué se trata esto? Marcus abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. Esto tiene que ver con la gestión operativa y con preocupaciones graves que se han reportado a nuestro cliente. Infracciones al código sanitario, acoso laboral y despido hostil de empleados. Vi cómo Antonio y Carmen se miraban entre sí, comenzando a entender la situación. Habían pasado 8 años haciendo pagos a Mediterra Holdings, creyendo que era una empresa de inversión sin rostro. Podemos explicar las infracciones sanitarias, balbuceó Antonio. Ya estamos arreglando el refrigerador. ¿Y el acoso laboral? Preguntó Marcus.
Tenemos testigos del incidente del viernes por la noche, cuando Miguel Fernández fue amenazado por señalar un problema de seguridad. Carmen se apoyó en el atril de la recepción para no tambalearse. ¿Quién es su cliente? Quiero hablar con él directamente. Marcus me miró y asintió. Su cliente, dije dando un paso al frente, soy yo. David Chen. Yo soy Mediterra Holdings. El silencio fue absoluto. Antonio abrió la boca y la cerró sin emitir sonido. El rostro de Carmen pasó de la confusión, a la incredulidad, y finalmente al horror. Eso es imposible, susurró Carmen. Eres solo el esposo de Sofía. Soy un gestor de inversiones, corregí. Cuando enfrentaban la bancarrota hace 8 años, compré el 60% del restaurante para salvarlo. Han estado pagándome el alquiler, no devolviendo un préstamo. Antonio se dejó caer en la silla más cercana, el rostro ceniciento. ¿Los pagos mensuales eran para ti? Han estado devolviendo la inversión que salvó su negocio. Lo estructuré como un préstamo para proteger su orgullo, pero legalmente, soy el accionista mayoritario de Mama Rosas. Las manos de Carmen temblaban. ¿Sofía lo sabe? Sofía sabe que me dedico a las inversiones. No sabe específicamente sobre este restaurante. ¿Por qué ocultarlo? La voz de Antonio era apenas audible. Porque quería que siguiera siendo su restaurante, su historia de éxito. Nunca tuve intención de ser más que un socio silencioso. ¿Y ahora? Preguntó Carmen. Ahora las cosas han cambiado. Miguel fue amenazado por advertir sobre un problema real de seguridad. Eso es inaceptable. Marcus sacó otro documento. Con efecto inmediato, Mediterra Holdings implementará nuevas políticas. Miguel Fernández será recontratado con pago retroactivo y una disculpa formal. Todas las infracciones sanitarias se corregirán en un plazo de 72 horas. Entrenamiento obligatorio sobre prevención de acoso para todo el equipo directivo. Los puños de Antonio se apretaron. No puedes hacer esto. Este es nuestro restaurante. En realidad, dijo Marcus con suavidad, el señor Chen sí puede. Como propietario mayoritario, tiene autoridad legal para implementar cambios operativos. ¿Y la familia? Preguntó Carmen desesperada. ¿Eso no significa nada? La familia significa tratar a las personas con respeto, respondí. Significa no amenazar a los empleados por hacer lo correcto. Significa no echar a tu yerno del restaurante que él mismo salvó. Marcus le entregó a Carmen los documentos de las nuevas políticas. Estos cambios entran en vigor de inmediato. El señor Chen realizará una revisión operativa completa para garantizar su cumplimiento. Cuando nos preparábamos para irnos, Antonio preguntó. ¿Y los pagos? Los pagos continúan como se acordó, respondí. Este sigue siendo su restaurante para operar, siempre y cuando cumplan las políticas y traten al personal con respeto. 3 horas después, recibí la llamada de Sofía. ¿Es cierto? ¿Eres realmente el dueño? Soy el inversionista mayoritario, sí. ¿Por cuánto tiempo? 8 años. El silencio se extendió entre nosotros. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería alterar la dinámica familiar. No quería que tus padres sintieran que su éxito no les pertenecía. Pero no les pertenecía, ¿o sí? La comida es de ellos. Las recetas, el ambiente, todo eso es suyo. Yo solo proporcioné estabilidad financiera. Tengo que irme. Mis padres están devastados. Durante el mes siguiente, implementé los cambios. Miguel volvió al restaurante con una disculpa y un aumento de sueldo. Se arregló la refrigeración. Se impartió capacitación en prevención del acoso. La atmósfera tóxica desapareció, reemplazada por un ambiente de respeto mutuo. Sofía se mudó temporalmente a casa de sus padres, necesitaba espacio para procesar todo. Hablábamos de vez en cuando. Conversaciones breves que evitaban cualquier mención a nuestro futuro. 2 meses después, las cifras del restaurante habían aumentado un 15%. Las quejas de los clientes se redujeron casi a 0. La moral del personal estaba en su punto más alto. 3 meses después, Sofía me pidió vernos para tomar un café. Se la notaba cansada, pero decidida. Al principio estaba enojada, comenzó. Sentí que me habías mentido, que manipulaste a mi familia. Puedo entender eso. Pero después vi lo que ocurrió tras los cambios. Vi lo feliz que estaba el personal, lo bien que funcionaba el restaurante cuando la gente se sentía respetada.
Me miró a los ojos. Hiciste bien en defender a Miguel. Yo debería haberte apoyado, no sentir vergüenza. Yo debería haberte contado sobre mi participación hace años. ¿Por qué no lo hiciste? Porque quería que tu amor estuviera separado de cualquier gratitud por lo que hice por tu familia. Hablamos durante 2 horas, desentrañando meses de dolor. No resolvimos todo, pero dimos el primer paso. 6 meses después, recibí una invitación a cenar de Antonio y Carmen. La noche fue incómoda al principio, pero al hablar del desempeño mejorado del restaurante, la conversación fluyó con naturalidad. Los nuevos meseros están funcionando bien, comenté. Antonio asintió. Los recomendó Miguel. Tiene buen juicio con la gente. Era la primera vez que lo escuchaba reconocer el valor de Miguel. Cuando me disponía a irme, Antonio me acompañó hasta la puerta. David, quiero darte las gracias. No solo por el dinero, sino por hacernos mejores personas. Mejores empleadores. Ustedes construyeron algo especial, respondí. Yo solo ayudé a que pudiera continuar. No, dijo con firmeza. Nos recordaste lo que realmente significa la familia. Hoy, Mama Rosas prospera. La rotación de personal es mínima, la satisfacción de los clientes está por las nubes, y el restaurante se ha convertido en un modelo de buenas prácticas laborales. Miguel fue ascendido a jefe de cocina. La atmósfera tóxica ha sido reemplazada por un verdadero trabajo en equipo. Sofía y yo tenemos un matrimonio más fuerte, construido sobre una base de total honestidad en lugar de secretos bien intencionados. Antonio y Carmen gestionan las operaciones diarias con una nueva comprensión de sus responsabilidades. A veces pienso en aquel viernes por la noche, cuando me echaron de mi propio restaurante por defender la seguridad en el trabajo. La humillación dolió, pero forzó un ajuste de cuentas que ya era necesario. La tarjeta de presentación que dejé sobre aquella encimera pareció un gesto pequeño en su momento. Pero a veces las acciones más pequeñas tienen las mayores consecuencias, especialmente cuando obligan a las personas a enfrentar verdades que preferirían ignorar. Que me echaran de mi propio restaurante fue lo mejor que le pudo pasar a esta familia. A veces, tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente tienes.